Esto es contra la corrupción. Que no se nos olvide, la reforma al Poder Judicial, que hoy es parte de la Constitución, no sale de la nada, sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación. Tanto que en un documento en el 2018, Mexicanos contra la Corrupción, que hoy son los que defienden al Poder Judicial, le llamaron poder familiar de la Federación. Entonces, parece que es un asunto entre algunos ministros de la Corte y la Presidenta de la República. No, esta es la defensa del pueblo de México por la justicia, por la honestidad, por la honradez, por erradicar en México lo que tanto daño le ha hecho a nuestro país, que es la corrupción. El nepotismo es corrupción en el Poder Judicial. Ahora defienden la carrera judicial como si cualquier persona que viniera sin nombre, sin apellido, sin vínculos, sin palancas, pudiera entrar al Poder Judicial y llegar a ser juez. No, se los dividen entre los ministros y ministras, los espacios en la Corte. Entonces, ¿por qué se cambió la Constitución? ¿Por qué el pueblo de México está a favor de este cambio constitucional? Porque no queremos que haya corrupción, que haya privilegio, porque estamos en un proceso de transformación del país que decidió el pueblo de México. Entonces, hoy va a discutir la Corte. No sabemos si van a terminar hoy la discusión o se vaya a prolongar hasta el jueves, pero en cualquiera de los casos que revise la ministra presidenta otros casos que ella ha resuelto o cómo ha votado, en donde ha dicho que no puede la Corte invalidar la Constitución, y que revise quién va a marchar el día de hoy y todos sus seguidores, que no son muchos por cierto, este documento. A ver que nos expliquen qué cambió. Bienvenidos a este espacio informativo donde abordaremos las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la reforma al Poder Judicial. En un discurso enfocado en la lucha contra la corrupción y los privilegios dentro de la estructura judicial, Sheinbaum reafirmó su compromiso con transformar a México para erradicar las prácticas que han afectado a la sociedad por décadas. Así que en este video vamos a analizar a fondo sus palabras. La presidenta Claudia comenzó su discurso recordándonos que esta reforma al Poder Judicial, ahora consagrada en la Constitución, no surgió de la nada. Enfatizó que se trata de una respuesta firme a la corrupción y los privilegios que se han mantenido en el Poder Judicial Federal. Para Claudia Sheinbaum, esta lucha es una pieza esencial de la transformación que México necesita para garantizar justicia y equidad. Asimismo, la presidenta también recordó a los presentes que en el año 2018 la organización Mexicanos contra la Corrupción criticó al Poder Judicial, refiriéndose a él como el poder familiar de la Federación. Hoy, esa misma organización se ha convertido en defensora de este sistema judicial que antes cuestionaban. Esta contradicción, indicó Claudia Sheinbaum, dejó en claro que no se trata de una disputa entre la presidencia y ciertos ministros de la Suprema Corte, sino de una lucha que responde la demanda del pueblo mexicano por justicia y honestidad en sus instituciones. Si la propia ministra hace unos meses publicó un documento donde habla del nepotismo en el Poder Judicial. Si la gente elige a los jueces, a las juezas, a las y los magistrados, a las y los ministros, pues entonces se va a transformar el Poder Judicial. Y las comisiones que ayer publicaron sus convocatorias, pues tienen que pensar en ello, en que no porque no tienes un apellido que tiene que ver con la alcurnia del Poder Judicial, puedes entrar a ser juez. ¿Tienes que estar preparado? Sí. ¿Tienes que estar preparada? Sí. ¿Tienes que ser un buen abogado? Sí, abogada. Pero no esto, que es una revoltura de unas cuantas familias. En 2018 y en 2024 el pueblo de México dijo basta de corrupción y de privilegio, y se está construyendo un nuevo país. Eso es lo que está a debate. Entonces, es interesante este documento para que lo revisen, lo vean. Sí, está. ¿Saben cómo lo encontré? En Google.
Me lo encontré hace 2 días, no lo conozco, pero se los comparto. Sheinbaum habló sobre el nepotismo en el Poder Judicial, señalando que este sistema permite que algunos pocos se dividan los espacios dentro de la Corte, favoreciendo solo a los cercanos y excluyendo a quienes no cuentan con conexiones o influencia familiares. Criticó la defensa de la carrera judicial como si cualquier persona, sin importar su apellido o contactos, tuviera la misma oportunidad de ascender en el sistema judicial, una realidad que ella considera falsa. La presidenta también cuestionó cómo se reparten las posiciones de poder entre ministros y ministras de la Corte. Claudia Sheinbaum afirmó que estos cargos son privilegios reservados para aquellos que pertenecen a las élites, lo cual impide que ciudadanos capaces y sin conexiones puedan integrarse a la estructura judicial. Entonces, ¿por qué el cambio constitucional?, se preguntó Claudia Sheinbaum, y respondió que el pueblo de México exige una transformación que acabe con la corrupción y los privilegios. Este movimiento es parte del proceso de cambio que comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que Claudia Sheinbaum promete continuar. Según ella, esta transformación no se detendrá hasta que se construya a un nuevo país, libre de la opresión de unas pocas familias sobre el poder judicial. Además, la presidenta señaló que la Suprema Corte está próxima a discutir este tema. Aclaró que si bien no es seguro si la discusión terminará en el día, espera que quienes marchen y se opongan a la reforma expliquen su cambio de postura, ya que según documentos anteriores, incluso algunos ministros criticaron el nepotismo y la corrupción en el sistema judicial. ¿Qué ha cambiado entonces? Sheinbaum subraya que es un tema que merece ser revisado de cerca. La presidenta expuso la posibilidad de que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el pueblo, una idea que podría transformar radicalmente el poder judicial, eliminando los favoritismos y permitiendo que ciudadanos calificados ocupen estos puestos de gran relevancia. Reiteró que para ser juez, magistrado o ministro no basta con pertenecer a familias de renombre, es necesario estar preparado, ser un buen abogado o abogada, pero no es necesario tener un apellido influyente. Claudia Sheinbaum describió el poder judicial actual como una estructura monopolizada por algunas familias que desde el año 2018 siguen imponiendo sus intereses. Según ella, el pueblo mexicano ya se ha pronunciado en su contra de esta situación en varias ocasiones, especialmente en 2024, al apoyar las reformas que buscan eliminar la corrupción y los privilegios que tanto daño han hecho al país. Finalmente, Claudia Sheinbaum instó a la población a revisar un documento que encontró recientemente y que describe la situación del poder judicial en términos de nepotismo y privilegios. Este documento, según ella, evidencia el sistema viciado que aún opera en México. Lo encontró, dijo simplemente buscando en Google, y se comprometió a compartirlo públicamente para que la ciudadanía también pueda analizarlo. La presidenta Claudia Sheinbaum reafirma su postura a favor de una transformación profunda en México, impulsada por la transparencia y la justicia. Su mensaje es claro: el cambio no es solo una aspiración, sino una necesidad para construir el país que la mayoría de los mexicanos, anhela, uno libre de corrupción y basado en la equidad. Así concluyen las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum en un momento crucial para México y su proceso de transformación.